El colapso global de la media. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para este viernes 12 de junio de 2026, ya en otros lados, sábado 13 de junio. Amigos, antes de entrar de lleno a este colapso global de la media, nuestra nota de seguridad y ética global. Declaramos de forma contundente nuestro rechazo absoluto y denuncia penal, moral y civil contra cualquier tipo de violencia, agresión o daño infligido a cualquier ser humano en el mundo. No promovemos el conflicto, desnudamos la terca física de los hechos para la supervivencia informativa de nuestra tripulación. Y ahora pues amigos, dicho esto, pasamos al bisturí clínico de la jornada de este viernes 12 de junio, donde los libretos de oficina de la Matrix Euroatlántica han colapsado en un cortocircuito sistémico generalizado. Arrancamos en el despacho oval, con la parodia del flip-flop de Donald Trump, de amenazar con un golpe muy poderoso contra Irán, a cancelar los bombardeos e inventar un acuerdo de papel en menos de 24 horas para ocultar que se quedó sin margen de maniobra militar ante la terca negativa de Teherán. El ministro Abbas Araghchi le propina un baño de realismo macroeconómico a la Casa Blanca, desclasando que no hay capitulación, que las demandas de Estados Unidos fueron inaceptables y que Irán tomará el control soberano absoluto del estrecho de Hormuz. Pero la onda de choque cruza el océano y desmantela el prompter en el viejo continente. El Financial Times lanza la bomba que Francia y Alemania buscan disolver el servicio diplomático de la Unión Europea por disfuncional, decapitando políticamente a Callacalas. Mientras en el Reino Unido estalla una implosión termonuclear con la dimisión fulminante del secretario de Defensa John Healey y la cúpula militar, desnudando que Keir Starmer le tiene más miedo al mercado de bonos que a la propia realidad fáctica del frente. Así pues que ajustense los cinturones y saquen sus conclusiones. Abrimos el fuego continuo. Sí, Nemora. Empecemos por el cronómetro roto y el flip-flop de la Casa Blanca. Sí, amigos. La parodia del prompter en el despacho oval, donde el ultimátum de 12 horas lanzado contra Irán ha colapsado en un cortocircuito político sin precedentes en un solo día, ¿sí? El presidente de los Estados Unidos arrancaba la jornada con un mensaje de cota alta, prometiendo que su ejército asestará un golpe fáctico muy poderoso contra el territorio de la República Islámica, contra Irán. Sin embargo, apenas un par de horas más tarde, el libreto de la soberanía militar se agrieta. El propio mandatario salía a anunciar la cancelación de todos los bombardeos planeados para la noche, argumentando que las negociaciones habían sido elevadas al más alto nivel de liderazgo iraní. El giro de escritorio culminaba poco después con la simulación de que ya se había alcanzado un acuerdo de resolución definitivo que se firmaría en Europa este fin de semana. Y quién sabe, mientras quizás a la hora que presente este video a sus pantallas, pues ya todo haya cambiado, ¿verdad? Así pues que miren la terca física de las chequeras y los arsenales imponiéndose sobre las pantallas de televisión. ¿Qué pasó en ese lapso de pocas horas para que el despacho oval pasara de la amenaza de destrucción totalizada a redactar libretos de paz? Pasó que chocaron de frente contra la terca negativa del búnker de Teherán, que se negó materialmente a aceptar la extorsión, tal y como se los advertimos acá, en esta mesa. Ante la certeza de que un ataque nocturno desataría una lluvia de misiles balísticos imposibles de interceptar por sus diezmados sistemas defensivos, y lo vimos en Jordania, ¿no? Les enseñé el video, ¿no?
Washington tuvo que inventar un acuerdo de papel en menos de 24 horas para camuflar que se quedó sin margen de maniobra militar. Amigos, es la autopsia del miedo disfrazada de diplomacia de oficina. Y esto ha creado movimientos mediáticos sin precedentes. El dictamen de Tucker Carlson y el mito del maestro de los tratos. ¿Mm? Amigos, la fractura interna en los laboratorios de opinión de Washington ya no se puede silenciar. El influyente analista conservador, Tucker Carlson, ha lanzado un misil de contrainteligencia directo contra la línea de flotación de la Casa Blanca, desnudando la llamada trampa iraní. Tucker Carlson sentencia ante las pantallas que este episodio no solo expone a un comandante en jefe inestable en sus decisiones tácticas y carente de habilidades diplomáticas elementales, sino que dinamita de forma definitiva el mito corporativo del maestro de los tratos, como él se expone, ¿no? Amigos, la matrix mediática de la CNN ha convalidado esta farsa de escritorio mediante una recopilación forense. Aquí les pongo el video para que se entretengan un poquito. Aquí lo que ustedes ven en pantalla es cómo la CNN documenta que utilizando frases repetitivas como estamos en la última etapa o el proceso será muy rápido, el presidente estadounidense ha afirmado falsamente haber logrado un acuerdo con Irán un total de 39 veces en su mandato. Amigos, 39 veces. Se la ganó a Macron, ¿eh? Fíjense en la brutalidad clínica de lo que Tucker Carlson está poniendo sobre la mesa de operaciones. Si anuncias un trato 39 veces en la televisión y el trato nunca se concreta en la realidad material del terreno, entonces no eres ningún maestro de los negocios. Eres un prisionero de tus propios libretos de oficina. Lo que el subsuelo informativo está empezando a descubrir, por desgracia, de la Matrix agroatlántica. No son los límites psicológicos de la cúpula de Washington, sino los límites fácticos del propio poder militar estadounidense. Y eso duele aún más. que se le considere desequilibrado al hombre, al, al zanahorio. No viene, sobra de más. Pero desenmascarar la potencia, o mejor dicho, la impotencia del ejército estadounidense, eso sí duele. Así, amigos, que la física de los hechos demuestra que los discursos de televisión expiran cuando el oponente real, en este caso Irán, pues ignora tus amenazas de escritorio. Es que Trump dice cosas muy fuertes, ¿eh? Miren el expediente del petróleo, pero del petróleo fantasma y el desmentido interno. Donald Trump, desesperado por justificar el repliegue y sostener el arbitraje financiero de los mercados, que es lo que ha venido haciendo, jugando con las finanzas, con la bolsa, el presidente de los Estados Unidos ha recurrido a la invención de victorias de escritorio. En una declaración reciente, como la que la pueden ver ustedes acá en pantalla, afirmó que las fuerzas especiales norteamericanas ejecutaron operaciones secretas e incursiones nocturnas tras destruir los sistemas de radar de la región, logrando extraer millones de barriles de petróleo iraní mediante el despliegue de decenas de buques en la sombra. Buques de la sombra de Estados Unidos. Ya no son buques de la sombra rusos, sino que gringos. Pero estos son muy especiales, ¿eh? Porque cargan petróleo fantasma. Sin embargo, la simulación colapsó desde el interior de su propio gabinete. El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright,
informó de forma contundente que su oficina no posee la más mínima información ni confirmación fáctica sobre dicha extracción militar de crudo. ¿Se dan cuenta? Miren la radiografía de la farsa corporativa, amigos. El propio secretario de Energía desmiente al jefe del despacho Oval en público. No hay detalles, no hay coordenadas, no hay datos reales. Solo un libreto redactado para el público civil de oficina para intentar tapar que la isla de Hark y la infraestructura del gas iraní siguen completamente intactas y fuera del alcance de la pinza de Washington. Y quizás, como me decía ahí por comentarios, Rodolfo, ¿y de dónde salió que este helicóptero Apache lo han botado, se ha hundido en Hormuz? Yo he leído ese comentario y me dejó la espinita ahí porque realmente, póngase a pensar, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde están las fotografías de este helicóptero caído? Amigos, hoy mantenerse en vigilancia, en alerta alta, es entender que la simulación del enemigo que se rinde o del botín capturado se desvanece como un fantasma cuando tus propios funcionarios de energía tienen que bajarte del prompter porque los balanzos contables reales no sostienen la mentira de la televisión. Empiecen a sacar sus conclusiones. Ahora, la resistencia tenaz y la ilusión de guerra de 40 días. Amigos, entramos a lo que dicen los cables desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en Teherán, donde el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, ha firmado la autopsia psicológica de la invasión de la Matrix Occidental. Araghchi desclasa que el Pentágono y los laboratorios de opinión de Washington operan bajo la ilusión de oficina de que terminarían el trabajo militar mediante una campaña rápida de apenas 40 días. ¿Se acuerdan? Lo dice hoy, pero esto ya lo habíamos escuchado antes. Sin embargo, la terca física del terreno les impulsó una realidad demoledora, una resistencia tenaz, sostenida por el sacrificio de sus Fuerzas Armadas y la presencia fáctica del pueblo en el campo. Muy importante, el pueblo no abandonó a sus Fuerzas Armadas, obligando a las autoridades extranjeras a admitir en privado que Irán ha emergido como el verdadero vencedor material y heroico de esta guerra. ¿Sí o no? Sí, sí. Miren cómo el antiidealismo radical tumba los discursos de televisión norteamericana o estadounidense. Mientras Trump sale corriendo a los prompters a colgarse medallas de papel anunciando un acuerdo definitivo, el búnker de Teherán le propina un baño de realismo macroeconómico. Araghchi es tajante. Aún no se ha firmado ningún acuerdo final. El ministro frena en seco la euforia del escritorio de la Casa Blanca, aclarando que los temas clave siguen subiendo y bajando en la mesa de operaciones. No hay nada claro. Y que las demandas nucleares que intentó imponer Estados Unidos en esta primera etapa fueron consideradas fáctico y completamente inaceptables para el búnker iraní. No hay capitulación, amigos. Hay una negociación desde una posición de absoluta igualdad material. Y si me dejan decirlo francamente, yo diría que una posición más de fuerza de Irán que de Estados Unidos. Esto nos lleva al modelo de condicionamiento completo y el sello de incumplimiento. El memorando de entendimiento preliminar, lo que le llaman MOU, que se debate en las sombras, impone condiciones que configura una arquitectura de seguridad totalmente nueva. Araghchi confirma que cualquier paso inicial exige el fin fáctico de la guerra en todos los frentes, indexando de forma estricta la retirada obligatoria de las tropas de Israel de las zonas ocupadas en el sur del Líbano, sentenciando que Teherán jamás dejará a Beirut solo. Por cierto, he recibido informes no confidenciales, pero de personas cercanas a mí, de que
los israelitas no han logrado mucho en la penetración con el Líbano. Al contrario, han tenido bajas muy, muy graves y les está saliendo cara la experiencia. Sí. Así pues que el borrador obliga además a los Estados Unidos a comprometerse formalmente a no ser el iniciador de futuras hostilidades ni utilizar amenazas, estableciendo un pacto de respeto mutuo a la soberanía y de no interferencia en los asuntos internos desde una cota de simetría total. ¿Mm? ¿Ustedes creen que Estados Unidos se va a pegar a esto, conociendo sus intenciones imperialistas de siglos atrás? Pero bueno, presten atención a este misil directo al mentón del relato corporativo de Trump. Tripulación soberana de que hablan Geo. Recordando la nefasta experiencia histórica del fraude de la JCPOA, el búnker de Irán ha diseñado un mecanismo de blindaje clínico contra los incumplimientos crónicos de la Matrix de Washington. Araghchi desglosa la metodología forense de este proceso. Las negociaciones se dividen de forma estricta en dos etapas. Si los acuerdos y compromisos de la primera fase, como la liberación de los fondos bloqueados de Irán y el desarrollo económico, no se ejecutan en la realidad material, Teherán no moverá un solo papel hacia la segunda etapa. Cito, palabras del ministro. Sabemos que la naturaleza de la contraparte es el incumplimiento de oficina. Cierro la cita. No hay que decir más. El hombre es contundente. Sabemos que la naturaleza de la contraparte, o sea, Estados Unidos, es el incumplimiento de oficina. No cumplen. Le han cerrado fáctico el camino a las promesas vacías de la Casa Blanca. Y bueno, ya era hora, ¿no? Esperemos que también Rusia aprenda de esto. Que por ahí he visto un cable, y es oficial, ¿eh? Es oficial de ministro de Relaciones Exteriores ruso, dándole advertencia a los ciudadanos rusos en Tailandia que Estados Unidos podría iniciar ataques judiciales contra ciudadanos rusos que se vean envueltos en la operación militar especial. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Estados Unidos en el suelo soberano de Tailandia? ¿Y cómo Tailandia permite esto también en su suelo? Esto indicaría que Estados Unidos está dispuesto a extraer ciudadanos rusos de suelo tailandés. Es una advertencia seria. Entonces, ¿dónde está la amistad entre Estados Unidos y Rusia? Que nos pretende enseñar Peskov y que Sergei Lavrov dice, ya no existe y lo que hay se refleja solamente en los avances en el frente. ¿Mm? ¿Dónde está esa amistad? ¿A qué están jugando? Ese intercambio de frases lindas ahí en la SPF de este señor Roland diciendo, tu buen amigo Donald Trump te manda saludos. Sí, te manda saludos. Cuando te están diciendo que te van a secuestrar a tu gente en un país extranjero. Eso es ser amigo. Pero bueno, regresando al tema, porque esto ya es para otro video, ¿no? El control soberano de Hormuz y el expediente nuclear. Amigos, pero el golpe geopolítico más demoledor para el arbitraje financiero de Occidente se asienta sobre las aguas estratégicas del estrecho de Hormuz. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha decretado de forma fáctica el fin del veto anterior a la guerra. El estrecho se encuentra bajo la soberanía exclusiva de Irán y Omán.
dictaminando que no existe ninguna vía marítima internacional en dicha zona. Aunque durante décadas Teherán garantizó la seguridad y prestó servicios de tránsito de forma gratuita a las corporaciones de oficina, la administración futura del Estrecho de Hormuz ha cambiado para siempre mediante un programa específico coordinado con Mascate, vinculando el levantamiento del bloqueo marítimo al marco de la reconstrucción económica. Miren la radiografía del subsuelo técnico, amigos. Mientras los promptes de CENTCOM pretendían mentir afirmando que el paso seguía abierto bajo las viejas reglas coloniales de escritorio, Irán toma el control físico del grifo energético global. Nadie vuelve a cuestionar su soberanía en Hormuz. ¿Y qué pasa con la carta nuclear que la televisión estadounidense utiliza para asustar al público civil? Esto donde Donald Trump se mira muy tranquilo, muy sereno, hablando de ataques nucleares a Irán. El búnker de Teherán lo ha puesto fríamente para el acuerdo final. El enriquecimiento de las reservas de material al 60% se negociarán bajo sus propios términos materiales. La única vía aceptable para el búnker es que el material sea diluido dentro del propio territorio de Irán. Aquí es donde regresamos a nuestro mandato doctrinal para este año 2026, amigos. Sed sobrios y velar. Estar en alerta alta, amigos. Hoy mantener esta alerta es entender que los relatos de las superpotencias expiran cuando el rival de terreno real no solo resiste la fricción material, sino que te dicta las condiciones del juego desde el subsuelo de su propia soberanía. Saquen sus conclusiones, amigos, porque tenemos que aprender de estas lecciones de soberanía. Ahora, cambiando de continente, pasemos al plano europeo. Sí. La sentencia contra la CAE y el exilio de Kaja Kallas. Sí, amigos, pasemos el bisturí clínico al plano europeo, donde el diario británico Financial Times acaba de lanzar una bomba mediática cuyas ondas de choque amenazan con demoler la arquitectura diplomática de la Matrix en Bruselas. Las principales capitales de la Unión Europea, lideradas por gobiernos como Francia y Alemania, están considerando de forma fáctica una propuesta radical: la disolución o reforma terminal del Servicio Europeo de Acción Exterior, una estructura que cuenta con 15 años de antigüedad. El movimiento de ajedrez político pone en el punto de mira a la jefa de la diplomacia del bloque, a Kaja Kallas, quien corre el riesgo real de ser destituida debido a graves fallas de gobernanza, superposiciones administrativas y una total falta de coordinación con los ministerios nacionales. Miren la terca física del colapso institucional. Un alto funcionario europeo le confiesa sin tapujos al Financial Times: la CAE, por sus iniciales SEAE, es disfuncional y no trabaja como debería en el mundo actual. Estamos ante la autopsia de un organismo burocrático que le cuesta a los contribuyentes la friolera de 1.000 millones de euros anuales. París y Berlín ya no confían en sus propios laboratorios de oficina para gestionar las respuestas ante las crisis geopolíticas. La propuesta preliminar, enviada en una evaluación por el gobierno francés a los demás Estados miembros, busca desmantelar la independencia de Kallas y devolver las competencias de relaciones exteriores directamente a la Comisión Europea y a los propios estados nacionales. La simulación del superestado diplomático unificado se está agrietando en sus propios cimientos, amigos. Sí. Y esto lleva a la guerra de trincheras. Von der Leyen contra Kaja Kallas. El subsuelo político de Bruselas desplaza una descarnada guerra de trincheras y egos por el arbitraje de poder exterior. El malestar de las capitales se ha agravado debido a que Kaja Kallas opera en el
prompter mediático emitiendo opiniones personales sobre vectores críticos, como las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y China, Unión Europea y Rusia, sus intervenciones históricas de la Segunda Guerra Mundial, que son nefastas. Así pues que mediante propuestas que no han sido aprobadas ni filtradas por los gobiernos del bloque. Así es sencillo. Al mismo tiempo, el servicio diplomático de la Comisión Europea, comandada por Ursula von der Leyen, por cierto, compiten de forma salvaje por el liderazgo de la seguridad. La exministra de Defensa alemana, que si no me equivoco, esta señora es ginecóloga, pero fue ministra de Defensa alemana, ha sobrepasado de forma sistemática su mandato tradicional, absorbiendo las funciones de bloque frente al conflicto armado ruso-ucraniano y planeando la creación de su propia unidad de intercambio de inteligencia dentro de su autodenominada Comisión Geopolítica. Un avance corporativo al que Kaja Kallas se opone de forma estéril. Así que miren cómo opera la hipocresía. Mientras nos venden en la televisión la simulación de una Europa cohesionada y fuerte, por debajo de la mesa, von der Leyen y Kaja Kallas se están arrancando los ojos, se jalan los pelos, por bien quien maneja los hilos de la red de más de 140 delegaciones internacionales que operan en el mundo. Von der Leyen nombró a su propio comisario de defensa y centraliza las directrices para vaciar las arcas hacia Ucrania, dejando a la CAE reducida a una parodia de oficina. Las capitales europeas están hartas de este cortocircuito mediático y exigen un retorno forzoso a la efectividad coordinada antes de que la estructura termine de colapsar por completo. ¿Mm? Y la tijera presupuestaria y la nueva realidad material. Amigos, la terca realidad material de las chequeras vacías se ha convertido en el factor decisivo para forzar la reestructuración. En plenos debates sobre el presupuesto común del bloque para el próximo año, múltiples Estados miembros exigen de forma contundente un ahorro de costes y la simplificación de los procesos de oficinas en Bruselas. ¿Mm? La evaluación francesa desclasa que transferir las competencias del servicio exterior a la Comisión y al Consejo Europeo permitirá una reducción masiva de puestos de trabajo burocráticos, derivando la elaboración de listas de sanciones y misiones militares al Consejo. Mientras la Comisión absorbe la diplomacia cotidiana, incluso el exfuncionario de la Unión Europea, Stefan Lehne, firma la autopsia del organismo al sentenciar que tras auditar los últimos 5 años, los resultados de la política exterior del bloque han sido completamente negativos frente al entorno hostil del terreno real. Amigos, les insisto, hoy estar vigilante consiste en conectar los cables. La Unión Europea se ha visto sacudida por los caprichos arancelarios de Donald Trump, la coerción económica, la crisis energética y, hay que decirlo, los conflictos en Ucrania e Irán, principalmente este último, que realmente les ha dado en la cresta a su sistema energético. Amigos, los libretos idílicos redactados hace 16 años para crear el CAE han expirado ante la fría física de la realidad macroeconómica. Cuando los gobiernos de las principales potencias industriales del bloque ya no pueden sostener el costo de una burocracia inútil, la tijera de oficina entra en acción para cortar empleos, principalmente de Kaja Kallas, ¿no? Las excusas y las respuestas de pronter de los portavoces afirmando que están enfocados en cumplir el mandato son chatarra mediática. El tablero internacional, amigos, ha cambiado. El dinero se les ha acabado. Y la matriz diplomática europea está firmando su propia liquidación clínica. Saquen sus
conclusiones. Los leo en comentarios. Y hablando de economía europea, pero no de la Unión, ahora pasemos al Reino Unido. La rebelión en Whitehall y el sacrificio de Haley. ¿Sí? Pasamos al Reino Unido, donde las cúpulas de Whitehall acaban de sufrir una implosión de magnitudes extremas. El secretario de Defensa británico John Healey ha presentado su dimisión fulminante, haciendo saltar por los aires la simulación de unidad del gobierno de Keir Starmer. En una carta de renuncia, demoledora por cierto, que se lee con una acusación forense, Healey desclasa que el primer ministro y el Tesoro han fracasado de forma absoluta en asignar los recursos necesarios para proteger a la nación ante las crecientes amenazas globales. O sea, Rusia. Amenazas globales es Rusia. A la estampida del Ministerio de Defensa se ha sumado de inmediato el ministro de las Fuerzas Armadas, Al Cairns, y la asistente parlamentaria Pamela Nash, denunciando en bloque que el plan de inversión en defensa es una parodia infrafinanciada que deja a las tropas en una situación de vulnerabilidad extrema. Es que todo se conecta, ¿eh? Pareciéramos brujos en esta mesa. ¿De qué hablamos hace poco, no? De la Marina oxidada y de esos Ajax que se caen a tuercas, ¿no? Y ahora esto. Y ahora esto. Miren la brutalidad de la terca física económica destruyendo los libretos de televisión. John Haley pone el dedo directo en la llaga de la Matrix euroatlántica. Desclasa que los líderes de Europa Occidental le tienen muchísimo más miedo a los mercados de bonos y a los acreedores de su deuda soberana que a cualquier supuesta amenaza rusa. Existe una brecha fáctica y catastrófica entre el ambicioso discurso de Oficina de Londres, que pretende erigirse como copresidente de la coalición de los dispuestos, ¿m?, para armar a Ucrania y garantizar la navegación del estrecho de Hormuz, y la cruda realidad de que las chequeras británicas están completamente vacías. Amigos, intentaron jugar a la guerra global con presupuestos de oficina y el frente militar se les ha revelado en la cara. Es el síndrome de Liz-Strauss, ¿eh?, y el pánico en el mercado de bonos. A ver, la realidad material del subsuelo financiero desvela que el Reino Unido está atrapado en una trampa de deuda terminal. Mientras la OTAN exige en sus cumbres de oficina elevar el gasto militar al 5% del PIB para el 2035, el primer ministro británico se ha visto obligado a retrasar el plan de inversión en defensa, empujando los objetivos mínimos de financiación más allá del 2029. El pánico de Downing Street responde a una métrica implacable: el desastre macroeconómico de Liz Truss, quien fue eyectada del poder tras desatar una caída libre de la libra esterlina por el endeudamiento adicional. Hoy, el Reino Unido paga una prima de riesgo salvaje en comparación con la eurozona, enfrentándose a un tipo de interés asfixiante del 4,92% en sus bonos a 10 años, frente al 3,05% de Alemania. Así que miren la parodia del prompter de Keir Starmer. Sale a decir que está orgulloso de su récord de financiación y que el endeudamiento irresponsable pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. ¿Y cuál es su brillante solución de escritorio? Exigirle a todos los ministros civiles recortar sus presupuestos de capital en un 1% para rascar apenas 6,000 millones de libras, mientras el Ministerio de Defensa exigía 28,000 millones urgentes. No tienen plata, no tienen dinero.
El plan financiero que le entregaron a Haley estaba rematado hacia el final. Postergaron la inversión fáctica para dentro de varios años. Mientras, la terca física de las operaciones reales exige municiones e infraestructura hoy mismo. Amigos, la Matrix británica prefirió dar la espalda al Banco de Defensa conjunto y rechazar la financiación europea porque sus propias bases contables están quebradas. La caída de Starmer y el realismo y el retorno al realismo británico. El vaciado demográfico y material de las Fuerzas Armadas británicas coincide con la decapitación política de su liderazgo. La dimisión en cadena de la cúpula de defensa ha dejado la autoridad de Keir Starmer completamente reducida a chatarra mediática, obligándolo a nombrar de emergencia al oficial del ejército Dan Jarvis para intentar contener los daños en el gabinete. El pánico se duplica en el subsuelo político ante la cercanía de las elecciones primarias, donde figuras de peso como Andy Burgman se preparan para desafiar la permanencia de Starmer en Downing Street. Tras el colapso del laborismo en los comicios regionales y la renuncia previa del secretario de Salud, ¿cómo se llama este hombre? West Streeting, para una pérdida total de confianza en el timón de gobierno. Amigos, estar alerta, es conectar de forma milimétrica la demolición de la diplomacia de Bruselas, de la que hablamos hace un momento, con esta implosión militar en Londres. Los relatos de televisión sobre fortalezas listas para la guerra colapsan con los propios ministerios de defensa que te confiesan en la cara que los libretos de oficina están haciendo al país menos seguro. El Reino Unido no puede sostener una marina oxidada e enviar barcos a Hormuz mientras sus bonos estatales se hunden y su estructura social sufre recortes salvajes para pagar los intereses de la deuda. Es la autopsia de la Matrix atlantista en el viejo continente. Se les acabó el pronter porque se les acabaron los fondos. Saquen sus propias conclusiones, amigos. Saquen sus propias conclusiones. Los leo en comentarios. Y es que esta es la terca física de la realidad material, que no se puede tapar con discursos de televisión. Miren, hemos conectado los cables en tiempo real. Desde el colapso psicológico del relato del maestro de los tratos, hablando del zanahorio, ¿no? Hablando de Donald Trump en Washington, que repite la misma mentira 39 veces en la CNN, pasando por la soberanía real de Irán en las aguas de Hormuz hasta llegar a la quiebra de Bruselas y la desbandada de Whitehall. Los relatos sobre fortalezas impenetrables y coaliciones de los dispuestos se desvanecen como un fantasma cuando sus propios balances contables no sostienen la ficción. Tus bonos estatales a 10 años se hunden al 4,92%. Y tus ministros de defensa te confiesan en la cara que los libretos de oficina están dejando a las tropas en la vulnerabilidad más absoluta. Aquí, amigos, es donde regresamos de forma estricta a nuestro mandato de supervivencia. Sed sobrios y velad. Mantenerse en vigilia, en alerta alta, es precisamente esto. Auditar la hipocresía de la Matrix y entender cuando una superpotencia y a sus satélites coloniales se les acabó el pronter porque simplemente se les acabaron los fondos. Se les acabó la plata. Y ustedes saben a dónde se fue toda esa plata, ¿eh? ¿Cuánto dijimos ayer? 100.000 millones de euros de Alemania al barril sin fondo. Miles de millones de libras esterlinas al barril sin fondo.
Hace poco, ¿no? 90.000 millones de euros al barril sin fondo, que supuestamente es un préstamo que nadie va a pagar. Y eso sin contar que esto ha empezado desde 2014. Es más, ha empezado desde 2004. ¿Mm? La chequera se ha quedado sin papel. Así pues, amigos, que si valoran este tipo de análisis, no se olviden de darle el me gusta, suscribirse al canal y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.